Bien, jóvenes, continuando entonces con geometría del espacio, vamos a ver este problema donde nos preguntan sobre el ángulo entre las rectas alabeadas. Alguien de ustedes se preguntará, profesor, pero ¿cómo voy a calcular el ángulo si se comprende que las rectas alabeadas no están en un mismo plano? En otras palabras, las rectas alabeadas no son coplanares. ¿Qué significa que dos rectas son coplanares? Que las rectas pertenecen a un mismo plano, ¿ya? En cambio, en este caso, las rectas alabeadas, por teoría se sabe que no pertenecen a un mismo plano. En otras palabras, no son coplanares. Entonces, vamos a graficar acá el ejercicio para que podamos observar de qué trata. Se puede observar, jóvenes, en este caso, se observa que AM es igual a MP. ¿Ya? Vamos a detallarlo aquí a continuación. AM igual a MP. Luego OM igual a BP. Esta distancia OM es igual a la distancia BP. ¿Ya? Vamos a ir aclarando esos puntos. Estos son iguales. Luego dice, hay la medida del ángulo entre las rectas alabeadas. Miren, jóvenes, cuando esta pregunta te venga en tu examen de admisión, lo que tienes que hacer es trazar una paralela, en otras palabras, formar el ángulo, intersecar, en otras palabras, la recta OM y la recta BP. ¿Pero de qué forma? Trazando una paralela, mira. La recta OM se encuentra aquí, mira. Lo que voy a hacer es voy a trazar la recta MO paralela, perdón, paralela a la misma MO, obviamente, ¿no? Pero voy a hacer que se interseque con la recta BP. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, esta recta MO estoy trazando paralela a la misma recta, pero por el punto P necesito que pase. Te preguntarás, profe, ¿y por qué necesito que pase por el punto P? Porque, porque en este caso me piden el ángulo que forma BP con OM. Y aquí estará el ángulo que forma, miren. Ahí estará el ángulo que se forma. ¿Correcto? Bien, entonces continuamos. Ahora de repente te preguntarás, profesor, pero ¿cómo sé que O es punto medio? Miren, de repente te preguntarás ello, ¿no? ¿Cómo sé que O es punto medio? Bien, lo que hacemos es lo siguiente, miren, jóvenes. Trazamos esta paralela MO, paralela a PC. Entonces, tú sabes que por la paralela media, ya, ojo, acá se usa bastante la geometría plana, jóvenes. Alguien de repente dirá, profe, pero estoy en geometría del espacio. ¿Por qué uso geometría plana? Todo lo que has visto en geometría plana, todas las propiedades, se cumple también en el espacio, jóvenes. ¿Ya? Eso no quiere decir que no se va a cumplir. Por eso acá se usa el teorema de la paralela media. ¿Qué significa, profe, el teorema de la paralela media? Que si esta distancia es paralela a esta otra y que M es punto medio, por lo tanto O debe ser punto medio. ¿Ya? Eso significa, jóvenes, el teorema de la paralela media. Y que si esta distancia tiene el valor de A, aquí tiene que ser el doble. ¿Ya? Entonces, estamos usando esos teoremas. Vamos a continuar. Eh, como te comenté, eh, esta recta que estoy trazando aquí es paralela a esta otra recta. Luego, aquí forma 90 grados, porque eso es el dato que te dan el problema. Luego, jóvenes, aquí tenemos esta distancia es, ojo, esta distancia M es punto medio porque así nos dan en el dato, ojo, aclarando ahí. Luego, recuerde que esta distancia BP es igual a OM, ¿ya? Luego, como te comenté hace un momento, OM es paralela a PC. Luego, el ángulo que forman OM y BP serían X, ¿no? Pero en este caso tú dirás, profe, pero se está formando el ángulo entre PC y BP, profe. Claro, no se forma entre OM, pero recuerda que OM es paralela a PC. Es como si PC fuera OM, ¿ya? Por eso el ángulo que se forma ahí sería X. Eso es lo que nos piden calcular. Ahora, recuerda que este es un triángulo rectángulo, mira. ¿En qué triángulo rectángulo sus
su hipotenusa y su cateto están en relación de 2A al valor de A. Claro, es un único triángulo rectángulo, jóvenes. Repito, ¿en qué triángulo rectángulo sus catetos y su hipotenusa están en relación de A a 2A? ¿Cuánto vale este ángulo X y cuánto vale aquí? Vamos a llamarle el ángulo tau. Ahí estoy colocando tau porque siempre usan alfa, beta, tita. Podemos usar también el ángulo kappa, tau, rho, ¿no? No solamente existe alfa, beta, tita. Bien, entonces, jóvenes, la pregunta es, ¿en qué triángulo rectángulo la hipotenusa es el doble de un cateto? Pero alguien dirá, profesor, pero ¿por qué esto vale 2A? Alguien de repente dirá, profe, pero ¿por qué esto vale 2A y por qué esto vale A? Bueno, esto vale A, ¿por qué? Porque es igual que MO. BP es igual que MO. ¿Dónde dice eso? En el dato. ¿Por qué PC vale 2A? Porque es el doble de MO por la paralela media. Por eso se forma este triángulo rectángulo. ¿Y por qué esto es recto? Por el dato que te damos. Entonces ya puedes darte cuenta que X tiene que ser, X está frente a, claro, se trata del triángulo de 30 y 60 grados, porque eso tiene que ser A raya 3. Fíjate, que el que se opone frente al valor de la raya 3, el valor de A raya 3 es 60 grados, no te vayas a confundir. ¿Ya? No te vayas a confundir. Ten cuidado ahí. Entonces, hay triángulos notables, jóvenes, que sus ángulos son conocidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en tu examen de admisión viene esta pregunta? Te piden calcular X y descubres que esta relación es de repente, de 24 a 25. Mira. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Esos son conocidos, jóvenes. ¿Ya? En este caso, X valdría 74 grados y tiene que ser 16 grados. ¿Ya? Entonces no te olvides, hay triángulos notables super archi mega conocidos. Entonces acá escribes que X es 60 grados. Bien. No te olvides, ¿ah? El que se opone frente a A raya 3 es 60 grados. El que se opone frente al valor de A simplemente es 30 grados. En este caso, tau viene a ser 30 grados. ¿Ya? Y lo que tienes que hacer cuando estás en un examen de admisión es no ponerte nervioso. ¿De qué manera? Tratando de concentrarte en lo que en lo que has estudiado. Claro, si no has estudiado, obviamente te vas a poner nervioso, pues. Pero si has estudiado, vas a ir tranquilo, ¿no? Bien. En el siguiente ejercicio de jóvenes se puede ver en su pantalla, nos hablan de las regiones triangulares ABC y ADC. Dice que no son coplanares. Recuerde que acá no te dice que son triángulos equiláteros, ¿ah? Simplemente te dicen son regiones triangulares. A veces muchos piensan que cuando dice regiones triangulares, que te están hablando de triángulos equiláteros, ¿ya? Nada que ver. No son coplanares, ya sabemos que no están en un mismo plano. AC vale 8, BD vale 6, ahí es la distancia del punto medio de AC y BD. A ver, AC y BD, ¿dónde se encuentran? Por aquí, ¿verdad? Por aquí se encuentra AC y BD. Como estás viendo en tu pantalla. Esto vale 8 y BD es igual a 6. Ahora, hay la distancia del punto medio de AC a BD. Hay la distancia del punto medio de AC a BD. A ver, ¿dónde se encuentra AC? AC se encuentra aquí, mira. Aquí está su punto medio. Nos piden esa distancia hacia BD. Se nos piden esta distancia. Recuerda que toda distancia es perpendicular, jóvenes. ¿Ya? Salvo el problema te indique lo contrario. Yo encuentro la distancia, yo encuentro el punto medio de AC y de ahí trazo una perpendicular a BD. ¿Pero por qué, profe, perpendicular? Porque solamente dice distancia, profesor. Siempre cuando un problema te pida distancia, va a ser perpendicular, ¿no? Salvo el problema te indique lo contrario. Bien, como has observado,
te han dado de dato que esto es un ángulo recto, fíjate. Te han dado de dato eso. Y por geometría plana, tú sabes que si tú trazas en un triángulo rectángulo la mediana relativa a la hipotenusa, si esto es 4, también esto viene a ser 4, esta distancia, y también esto viene a ser 4. ¿Correcto? Y acá vendría a ser 3 porque n es punto medio. ¿En qué triángulo rectángulo su hipotenusa y su cateto están en relación de 3 a 4? Ojo, en este caso es 4 la hipotenusa, no te vayas a confundir. No vayas a pensar que x es 5. Claro, nada que ver, pues. Tendrías que usar aquí el teorema de Pitágoras. Porque de repente alguien dice, profe, yo me acuerdo que mi profe me dijo que si el triángulo está en relación de 3 a 4, se trata de un triángulo notable. Va a ser notable cuando sus catetos están en relación de 3 a 4. No te confundas, ¿bien? ¿Ya? Cuando sus catetos están en relación de 3 a 4, sí es notable. A 3 sería 37 grados y acá sería 53 grados. Pero aquí no es notable. ¿Ya? Acá tienes que usar Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y listo. Entonces ahí sería 16 menos 9, sería 7, ¿verdad? Raíz de 7. Sería en este caso la respuesta. Ya, ten cuidado entonces, no te confundas. Cuando sus catetos están en relación de 3 a 4, ahí sí es notable. Pero cuando no indica ello, tienes que usar Pitágoras para saber cuánto vale x. Bien, avanzamos. Vamos a ver este ejercicio. Bien, acá obtienes, jóvenes, aquí se observa. Mira, acá no te dan ningún dato. Te dan en letras. AB igual a BP, como puedes ver en tu pantalla. Entonces, tenemos que indicar que AB es igual a BP. Pero usted ya sabe que BP es perpendicular al plano. ¿Por qué, profe, puedo saber? Porque el problema te dice, ya, entonces acá tiene que ser perpendicular al plano. De esa forma. Q es punto medio. Por lo tanto, si Q es punto medio, ¿no? Acá tiene que ser n medios. Recuerda que ese cuadrado vale n de lado, porque así nos dicen el dato. Nos piden hallar el área sombreada de la región, en este caso, ¿no? La región achurada. ¿Ya? Recuerda que el término sombreado también se refiere al término achurado. Para calcular esa región sombreada necesitas su base y su altura. ¿Ya? Necesitas su base y su altura. ¿Cómo encuentras esa base y esa altura? Bueno, la base ya hemos encontrado que es n medios. El problema es la altura. Para encontrar la altura, simplemente tienes que hacer aquí, miren. Tras dibujar ese triángulo rectángulo, donde sus catetos son n y n, la hipotenusa será n raíz de 2. ¿Por qué n y n, profe, son sus catetos? Porque recuerda que BP es n y BC viene a ser un lado del cuadrado. Y al ser un cuadrado tiene sus lados iguales. Como ya encontraste su altura y ya tienes acá su base, calculas el área, ¿no? Que sería base por altura entre 2. ¿Correcto? La base es n medios, la altura es n raíz de 2. Pero alguien de ustedes de repente dirá, profesor, pero a mí ¿cómo se me va a ocurrir trazar esta altura, profesor? O trazar esta distancia. O de repente alguien dirá, profe, pero ¿por qué es perpendicular aquí? Ah, mira, tienes que recordar el teorema de las tres perpendiculares. ¿Recuerdas el teorema de las tres perpendiculares? Vamos a repetir aquí, rápidamente. Tenías un plano, a ver, aquí vamos a repetirlo, como está aquí en el problema, para que, aquí, mira. Esta es la recta perpendicular al plano, eso vamos a llamarle un plano H. ¿Qué decía el teorema de las tres perpendiculares? Que había una recta contenida en el plano, que en este caso es BC. Y tienes otra recta contenida en el plano, ¿no? Esa recta BC va a ser perpendicular a otra recta contenida en el plano. Y es verdad, porque este es un cuadrado, pues, ¿no? Un cuadrado forma 90 grados. Si se cumplen esas condiciones, cualquier
punto que pase por C, ¿no? Por el pie de la recta que está contenida en el plano, es perpendicular, vendría a ser 90 grados, forma 90 grados con cualquier punto que pase por la recta que es perpendicular al plano H. O sea que esto viene a ser 90 grados. Bien, por ese motivo entonces, jóvenes, estamos indicando ello. ¿Ya? Por ese motivo, PC viene a ser la altura. Y la base es DQ. Bien, vamos a ver un problema más. Bueno, aquí es cálculo simplemente. El detalle es darte cuenta del teorema de las tres perpendiculares. El detalle es darte cuenta que esto es altura. Para ello tienes que practicar. No hay otra forma. Bien, vamos a ver un ejercicio más. A ver, vamos a repetir este problemita de aquí, que hemos visto hace un momento. Es interesante porque se trata de un cuadrado y un triángulo. Nos pide la distancia que forma la distancia del punto medio del triángulo y la distancia del punto medio del cuadrado. ¿Correcto? Este es el punto medio del cuadrado, que es en este caso la base. La pared es un triángulo. Su punto medio vendría a ser el baricentro. Nos piden esa distancia. Para hallar esa distancia necesito saber cuánto vale esta distancia de verde y esta distancia aquí. En otras palabras, necesito saber cuánto vale A y B, miren. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Necesito saber ello. Pero, como ustedes han visto, hace un momento le hemos explicado este problema. La distancia de A tenemos que calcular encontrando el cuadrado, ¿no? La distancia de B tenemos que usar calculando, en este caso, el lado del triángulo equilátero. Acá tenemos que usar el triángulo de 30 grados y 60 grados. ¿No? Recuerda que a 30 va B, la hipotenusa va el doble. Y aquí sería B raíz de 3. Y de aquí encuentras cuánto vale B, miren. ¿No? De ahí encuentras cuánto vale B. Acá racionalizas y encuentras. Acá encuentras cuánto vale A, porque esto es 45 grados, y ahí encuentras la distancia. Luego, conociendo A y B ya por Pitágoras, encuentras pues cuánto vale esa distancia pedida. Bien, vamos a